Es importante que paguen con todas las consecuencias los corruptores, porque si no, no habrá forma de acabar con la corrupción. Pero es que hay más. Este comisario García Castaño, alias El Gordo, que insistimos, un ictus inimputable ahora, ya en su momento dijo, me dijeron que controlara Bárcenas y había línea con Villarejo, el comisario corrupto Villarejo. Eugenio Pico. Me llama a su despacho, me dice que necesita que le preste apoyo operativo en la investigación que se está realizando sobre el señor Bárcenas. En ese mismo día me hace el planteamiento de que hay una persona que es el conductor, Sergio Ríos, la transmitía directamente al señor Villarejo, que era el controlador de él. Villarejo el controlador y luego estaba el conductor que era Ríos. ¿Todo esto huele a podrido, Mueque, el abogado? Huele a podrido todo. Huele a podrido. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, que es lo que yo te puedo comentar, hay lo siguiente. En primer lugar, esas declaraciones en instrucción, lo que están diciendo es que él ha recibido una serie de órdenes para justificar de dónde vienen, tal y cual. No se sabe cómo terminan esos trabajos que son encomendados. Pero desde el punto de vista procesal, no podemos hacer más que lo que ha sido la instrucción. Yo discrepo con Javier, con todo respeto, en lo siguiente. Aunque sé que todo no es maravilloso ni es Alicia en el País de la Maravilla, este país afortunadamente, y la judicatura lo ha hecho, con sus defectos, que los tendrá como todo, ha empapelado a personas muy pudientes y muy importantes de un signo y de otro. Yo sinceramente no creo que haya ningún espectro importante para dejar fuera a un ministro concreto o no un ministro concreto. Entiendo que hayan podido tener una mejor o peor defensa, pero la justicia en este país no creo que le tiemble el pulso para empapelar a gente muy pudiente, y te digo, Javier, de todos los bandos, no veo miedo en eso, de un sitio y de otro. Joaquín, yo no voy a hablar de un sitio ni de otro, yo te voy a hablar, tú eres letrado en ejercicio. Sí, señor. Yo te voy a pedir una cosa, si tú fueras juez y juez instructor, ¿tú hubieras dejado caso fuera de este caso? ¿Hubieras dejado a Cospedal y a Mariano Rajoy? Yo es que tengo que ver la material que tenía, Javier. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Eso no, Javier. Con ese material... Esa pregunta no está. No. Yo no puedo contestarte con esa simpleza, porque sería una frivolidad. No es limpleza, no. Lo hemos visto, no puedo ser frívolo. Lo hemos visto y lo vemos todo. Con lo que hemos visto... Un material de la Kitchen de miles de folios, no puede ser porque diga un comisario, el Gordo, que me ha encargado de hacer tal trabajo. Con trabajo. las grabaciones de Cospedal, con Villarejo, ¿tú hubieras hecho un García Castellón? Aquí grabaciones de Villarejo hay muchas. No, se han la que quedado hemos muchas. puesto aquí continuamente. Bueno, vamos a ver. Mueque, tú pide y yo si puedo te doy. Por ejemplo, nada. Cospedal hablando de, oye, la libretita que no salga con Villarejo, que no era un ángel de la guarda. Si esto no te parece material, pero bueno, venga. Cospedal y Villarejo. Libretita sería mejor poderlo parar. En el famoso pendrive hay de todo. Hemos hecho todo lo posible por las. Muekel, con cosas como estas, ¿crees que hay material o no hay material? ¿Has pedido material o...? ¿Qué es la libretita que el pendrive? No, tú me estás diciendo del proceso de la libretita está claro lo que Maraña, que era la libretita. Eso lo explicó perfectamente. La lista de la compra. Su señoría es muy poco curiosa. Pero lo explicó perfectamente Luis Bárcenas. Las libretitas eran donde él apuntaba la contabilidad y de los pagos que se hacían en B, etcétera, etcétera, la libretita. Lo que le interesaba a Cospedal, que había que romper. Pero eso sí hay una cosa muy sencilla. A la persona que se le acusa del Ministerio Fiscal, el fiscal se acusa, tiene que ir a juicio oral, sí o sí. No es el juez, perdona. Sí, no es el juez instructor el que dice. Si la fiscalía acusa, el juez instructor tiene que abrirlo a la fuerza. Sí o sí. Y si lo ha acusado, entonces estamos diciendo que la fiscalía también ha fallado. Joaquín, si la fiscalía, como antes he comentado, citando a Miguel Ángel Campo, que siempre ha hecho un extraordinario trabajo sobre esto, y que hoy vuelve a insistir y lo pone entre comillas, pone que el fiscal de entonces, al que tú te estás refiriendo, habló dirigiéndose a García Castellón, que era esas inaceptables líneas rojas, entre comillas. Que la hay en muchos sitios. Sí, pero ¿por qué había inaceptables líneas rojas en este caso? Aquí, a veces queremos, yo creo, que se quiere jugar con que la memoria es muy frágil y el tiempo a veces hace que todo se olvide, pero aquí estamos hablando de un caso donde había un inspector policial morocho del que hemos oído, como le dijeron, que se lo mandaban a Pekín. Y hasta Escardar Cebollinos en otros casos se hablaba de mandar a jueces, pero en este caso a Pekín. El policía que investigaba, fuera. El que tiene el material, la libretita hay que parársela, al otro hay que laminarlo. El otro, o sea, por Dios. Bueno, a ver, pero bueno, luego ya... perdona, hemos escuchado Maraña. a dirigentes del PP hablar de lo siguiente. Hay que mandar, creo que era a Castellón o Alicante, no me acuerdo, al juez Ruz. Y hay que traer, ¿a quién?
A García Castellón, al juez instructor del caso Kitchen. Se hablaba de... Lo que se llama justicia a la carta. Vamos, incluso a este, al juez lo manda, si hace falta, a escardar cebollinos. Me lo manda a escardar cebollinos. Y es quien decide, lo de las líneas rojas, quien decide, a pesar de las peticiones insistentes y de las pruebas que todos estamos viendo, o indicios, o como quieras denominarlo, esto cada uno que lo interprete o lo califique como quiera, es quien decide perimetrar el caso Kitchen al Ministerio del Interior. Jibarizar, diría yo. Entonces dice, no hay nada que investigar que afecte a la cúpula del PP, que era para lo que se construyó la trama Kitchen, para proteger a dirigentes del PP o del gobierno o de ambas instituciones. No se puede investigar, no vamos a investigar ni al PP ni al resto del gobierno. Esto fue así. Estos son datos, es decir, es lo que ocurrió. Yo no hago juicios de intenciones. Bueno, y en el caso de la Kitchen, ojo, porque finalmente no se van a tener en cuenta los audios en los que aparecía Cospedal con Villarejo, aparecía quien era la pareja de Cospedal, López del Hierro, hablaban incluso del presidente Rajoy. No están entre los acusados tampoco, ni Cospedal, ni López del Hierro, ni Rajoy. No se tienen en cuenta en el juicio audios como este, en el que, por ejemplo, López del Hierro, al que llamaban de Hierro, le decía a Villarejo si estaba dispuesto a hacer unos trabajitos. Esto no se va a tener en cuenta en el juicio. No importa. A mí no, por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas. no tengo ningún problema. Esto, Aroca, Muekel, estos audios no se tienen en cuenta al final del juicio, han sido descartados. Bueno, eso será seguramente una de las causas más escandalosas judiciales de toda la historia democrática reciente, porque hoy escribe Miguel Ángel Campo en la SER algo muy interesante, ¿no? Como ya en la instrucción el fiscal de entonces, no el fiscal del caso del juicio oral, sino de la instrucción, ya dirigiéndose a García Castellón explicaba y se quejaba de las inaceptables líneas rojas que excluían a la parte política del caso. Eso es lo verdaderamente trascendente, es decir, qué intereses ha habido, qué fuerzas ha habido, qué vectores actúan dentro de la justicia y de la política muy por encima española, como para en este caso se haya excluido a la señora Cospedal y por cierto también al señor Rajoy. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que todo lo que ha ocurrido fue una idea que se le ocurrió a Fernández Díaz? Fernández Díaz no tenía jefe, es decir, los ministros actúan con libertad y de manera autónoma dentro de un órgano que es colegiado por definición, que es el Consejo de Ministros. Quiere decir que la policía también actuaba de manera autónoma y no tenía dirección. Si eso fuera cierto, me refiero a lo segundo, porque lo primero está claro, yo no dudo de que no tuviera jefe el señor Fernández Díaz, pero lo que da de la policía sí es grave, porque si la policía no tuviera jefes, ¿son responsables los jefes? No sé si me explico. Se explica perfectamente. Porque no estamos hablando de parapolicía, estamos hablando de policías en ejercicio de la más alta cúpula policial del Ministerio. Uno de los jefes policiales que había, García Castaño, alias el Gordo, Muekel, óyelo, porque no va a estar, porque un ictus y finalmente dicen que las secuelas le hacen inimputable. Él ya en su momento, cuando le toman declaración, él dice, me encargaron desde Interior controlar a Bárcenas si se llevó material, si se había llevado material del PP relacionado con la Caja B. Él lo dijo antes, ahora ya no va a estar en el juicio porque un ictus le hace inimputable y decía esto este comisario. Ojo. La otra parte que se me transmite a mí desde el Ministerio del Interior era en realidad descubrir si el señor Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del Partido Popular en el que aparecían la financiación, los pagos extras que se habían hecho, los pagos MP que se habían hecho y los pagos que se recibían de donaciones